La vida tiene una forma peculiar de entrelazar destinos en los lugares más inesperados. A veces, un simple momento de compasión puede cambiar el rumbo de dos existencias completamente. Esta es la historia de cómo un encuentro fortuito en una estación de tren transformó el vacío de dos corazones rotos en algo que ninguno de ellos había imaginado posible. Londres, 1785. La estación de King's Cross era un hervidero de actividad aquella tarde invernal. El humo de las locomotoras se mezclaba con el aliento helado de los viajeros, creando una neblina grisácea que difuminaba los rostros de la multitud. Entre el bullicio de vendedores ambulantes, familias apresuradas y caballeros de negocios, dos figuras permanecían inmóviles, cada una atrapada en su propia isla de desolación. Ella, una joven de apenas 24 años, vestida con un sencillo traje de novia que había cosido con sus propias manos usando retales baratos. El blanco del vestido ya no era blanco, sino un tono grisáceo que parecía absorber la tristeza del ambiente. Sus manos, entrelazadas con fuerza sobre el regazo, temblaban ligeramente. No de frío, sino de una mezcla de humillación, miedo y la cruda realización de que todo aquello en lo que había creído se había desmoronado en cuestión de horas. Él, un conde viudo de 32 años, sentado en el extremo opuesto del mismo banco, sostenía en brazos a su pequeña hija de 3 años mientras empujaba suavemente un cochecito vacío con el pie. Su aspecto era impecable. Casaca azul oscuro de corte perfecto, chaleco de seda marfil, pantalones de montar bien planchados, pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran los ojos de alguien que había amado profundamente y había perdido todo en un instante, dejándolo a la deriva en un mundo que ya no reconocía. Ninguno de los dos sabía que, en los próximos minutos, sus vidas se cruzarían de una manera que desafiaría todas las convenciones sociales de la época. Ninguno imaginaba que ese encuentro casual en un banco de madera gastada sería el comienzo de una historia que hablaría más de dignidad, respeto y segundas oportunidades que de cualquier cuento de hadas convencional. Porque, verás, esta no es una historia sobre un noble arrogante que rescata a una damisela en apuros. Tampoco es el típico relato de amor a primera vista entre personas de mundos diferentes. Es algo mucho más profundo y real. Es la historia de dos almas quebradas que, al encontrarse en su momento más vulnerable, descubrieron que la verdadera salvación no viene de ser rescatado, sino de ser visto, respetado y valorado tal como uno es. Lo que sucedió a continuación cambiaría no solo sus destinos, sino también la vida de todos aquellos que habitaban en Pembroke Hall, la majestuosa propiedad familiar del conde. Pero para entender verdaderamente el peso de este encuentro, debemos conocer primero las heridas que cada uno cargaba, los sueños que habían perdido y las razones por las que, en ese preciso momento, ambos se encontraban en el lugar exacto donde sus vidas necesitaban colisionar. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios de qué país nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y conectar con personas de diferentes lugares del mundo. Tu comentario significa mucho. El reloj de la estación marcaba las 4:30 de la tarde cuando Eliza Moore comprendió, con una claridad dolorosa, que Henry no vendría. Llevaba esperando desde el mediodía, cada campanada hundiéndola un poco más en la realidad de su abandono. Había llegado temprano como siempre hacía para todo lo importante en su vida, con esa puntualidad que había heredado de su difunta madre, junto con poco más que un par de pendientes de plata que ya no poseía. El vestido de novia que llevaba puesto era el resultado de 3 semanas de trabajo nocturno. Cada puntada había sido un acto de fe, cada dobladillo una promesa a sí misma de que esta vez, finalmente, tendría algo bueno en su vida. Lo había cosido con retales que había conseguido en el mercado de Whitechapel, algunos manchados, otros descoloridos, pero todos transformados con paciencia en algo que, bajo la luz adecuada, podría pasar por un vestido de novia respetable. No tenía el encaje francés que lucían las novias de las familias acomodadas, ni las perlas que adornaban los cuellos de las damas de sociedad, pero era suyo,
hecho con sus propias manos y con la esperanza de una vida mejor. Ahora, sentada en ese banco de madera carcomida, el vestido se sentía como una burla. Cada pliegue, cada costura perfectamente ejecutada, era un recordatorio de su ingenuidad. ¿Cómo había sido tan tonta de creer que Henry Ashford, hijo de un comerciante acaudalado, realmente sacrificaría su herencia por ella? ¿Cómo había permitido que sus promesas nocturnas, susurradas en los rincones oscuros donde se encontraban a escondidas, borraran todo rastro de sensatez? La carta que un empleado manchado de carbón le había entregado hacía una hora aún estaba arrugada en su puño. No necesitaba releerla. Cada palabra cobarde estaba grabada en su memoria. «Mi querida Elisa», comenzaba, como si el término de cariño pudiera suavizar la traición que seguía. «Comprenderás que mi situación familiar ha cambiado. Mi padre ha descubierto nuestros planes y me ha dado a elegir entre mi herencia y este compromiso. Sé que eres una mujer comprensiva y que entenderás que no puedo dejar a mi familia en la ruina. Algún día comprenderás que esto es lo mejor para ambos». Lo mejor para ambos. Las palabras le producían náuseas. Lo mejor para ambos era dejarla abandonada en una estación, vestida de novia, sin dinero suficiente para más que un billete de tercera clase a ninguna parte. Lo mejor era haberla convencido de que dejara su habitación alquilada, que empeñara los últimos objetos de valor que poseía, que quemara todos los puentes con las pocas personas que aún se preocupaban por ella. El llanto comenzó como un temblor en sus manos, luego subió por sus brazos hasta instalarse en su pecho como un puño apretado. Intentó contenerlo. En Londres, especialmente para alguien de su clase social, mostrar emociones en público era un lujo que no podía permitirse. Pero el cansancio era demasiado grande, la humillación demasiado profunda. Una lágrima se escapó, luego otra, dibujando caminos silenciosos sobre sus mejillas. No se dio cuenta de que no estaba sola en el banco hasta que escuchó una voz pequeña, infantil, llena de esa preocupación directa que solo los niños pueden expresar sin filtros. «Papá, esa señora está triste». Arthur Pembroke había llegado a la estación con su hija Lucy y su hijo recién nacido, Edmund, hacía aproximadamente una hora. El viaje desde su propiedad en el campo hasta Londres había sido largo y agotador, pero necesario. Había asuntos legales que atender, documentos de la herencia que firmar, reuniones con abogados que no podían posponerse por más tiempo, aunque su corazón aún sangraba por la pérdida de su esposa 6 meses atrás. Catherine había muerto 3 semanas después de dar a luz a Edmund. Una fiebre puerperal que los médicos no pudieron controlar, que se la llevó en cuestión de días, dejándolo con 2 niños pequeños y un vacío tan inmenso que a veces sentía que podía tragarse toda la propiedad. Los primeros meses había sido un autómata, cumpliendo con sus deberes aristocráticos mientras su alma permanecía congelada en el momento en que cerró los ojos de su esposa por última vez. Lucy, con la intuición de los niños que han presenciado dolor sin comprenderlo del todo, se había vuelto más callada, más observadora. Ya no corría por los pasillos de Pembroke Hall riendo sin control. Ahora se aferraba a su padre con una necesidad que Arthur reconocía, porque él mismo la sentía. Y cuando la niña señaló a la joven del vestido blanco sucio, Arthur sintió un reconocimiento visceral, como si estuviera viéndose a sí mismo reflejado en esa postura de dolor contenido. No fue el vestido lo que captó su atención, aunque era imposible no notarlo. Fue la forma en que ella se abrazaba a sí misma, como si tuviera miedo de desmoronarse completamente si aflojaba los brazos. Fue la manera en que sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos, intentando no molestar a nadie con su sufrimiento. Fue, sobre todo, el reconocimiento de que esa mujer estaba experimentando el tipo de abandono que él conocía demasiado bien, aunque el suyo había llegado por muerte y el de ella, evidentemente, por traición. Su primer instinto fue apartarse, no involucrarse. Las convenciones sociales dictaban que un conde no debía entrometerse en los asuntos de desconocidos, especialmente de mujeres jóvenes sin chaperón. Pero algo más fuerte que las convenciones lo retuvo en su lugar. Era la misma voz que había escuchado junto a la cama de su esposa moribunda,
cuando ella apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba y le dijo: «No dejes que el dolor te convierta en piedra, Arthur. Prométeme que seguirás viendo a las personas». No había sabido qué significaba en ese momento. Ahora, mirando a esa joven desconocida que lloraba en silencio mientras los transeúntes pasaban ignorándola deliberadamente, comenzaba a comprenderlo. «¿Lucy?», susurró a su hija, que lo miraba con ojos grandes y esperanzados. «A veces las personas solo necesitan saber que no están solas». La niña asintió solemnemente, como si su padre acabara de revelarle un secreto importante del mundo adulto. Arthur respiró profundamente y tomó una decisión. No se acercaría directamente. Eso podría asustarla o hacerla sentir más expuesta. En cambio, hizo algo más sutil. Sacó de su bolsillo un pañuelo de lino blanco, sencillo y sin monograma, y lo colocó suavemente en el espacio vacío del banco entre ellos. No dijo nada. No ofreció palabras de consuelo vacías ni preguntas invasivas. Solo dejó el pañuelo allí, como un puente silencioso entre dos islas de dolor, ofreciendo consuelo sin exigir explicaciones. Elisa, sumida en su espiral de miseria, tardó un momento en notar el gesto. Cuando sus ojos se posaron sobre el pañuelo limpio, perfectamente doblado, se quedó inmóvil. Lentamente, giró la cabeza hacia donde estaba sentado el hombre que lo había dejado. Lo que vio la sorprendió. No encontró la expresión de lástima condescendiente que esperaba de un aristócrata, porque era obvio por su vestimenta que lo era. No vio la curiosidad morbosa de quien se deleita con la desgracia ajena. En cambio, vio comprensión. Vio en sus ojos el reflejo de alguien que conocía el dolor íntimo, el tipo de dolor que no se puede compartir en conversaciones educadas de salón. Con manos temblorosas, Elisa tomó el pañuelo y lo apretó contra sus ojos. No era solo el gesto material lo que la conmovió, sino el respeto implícito en él. Este desconocido no la había tratado como un espectáculo o una carga. La había tratado como a un ser humano digno de compasión sin humillación. Por primera vez desde que había abierto la carta de Henry, Elisa sintió que tal vez, solo tal vez, el mundo no estaba completamente compuesto por hombres que abandonaban y personas que miraban hacia otro lado. El silencio entre ellos duró varios minutos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que han compartido un momento de vulnerabilidad mutua, aunque no se hayan dicho una palabra. Lucy, sin embargo, no entendía de silencios adultos, ni de distancias sociales apropiadas. La niña se deslizó del regazo de su padre, y con la determinación de quien aún cree que el mundo es fundamentalmente bueno, caminó hasta colocarse frente a Elisa. Sus zapatos de charol negro brillaban incluso bajo la luz grisácea de la estación, y su vestido de terciopelo verde oscuro estaba impecablemente limpio. Era la viva imagen de una niña aristocrática bien cuidada, pero sus ojos no tenían la frialdad distante que Elisa había visto en otros niños de clase alta. «Mi mamá se fue al cielo», dijo Lucy con la franqueza brutal de los niños pequeños. «Al principio lloraba mucho, pero papá dice que está bien llorar cuando las cosas malas pasan. Dice que llorar no nos hace débiles, nos hace humanos». Elisa parpadeó, sorprendida por la sabiduría inesperada en palabras tan simples. Miró a la niña, luego al hombre que permanecía sentado a una distancia respetuosa, y algo en su interior se ablandó ligeramente. «Lo siento mucho», respondió Elisa con voz ronca, limpiándose los ojos con el pañuelo prestado. «Perder a tu mamá debe ser muy difícil». «Sí», asintió Lucy, «pero tengo a papá y a mi hermanito Edmund, y papá dice que mientras tengamos a alguien que nos quiera, nunca estamos realmente solos. ¿Tú tienes a alguien que te quiera?». La pregunta hecha con total inocencia golpeó a Elisa como un puñetazo. No, no tenía a nadie. Su madre había muerto 5 años atrás de una enfermedad pulmonar que no pudieron costear tratar adecuadamente. Su padre había desaparecido cuando ella era niña. No tenía hermanos. Las pocas amigas que había tenido se habían alejado cuando empezó a verse con Henry a escondidas. Las mujeres respetables no se asociaban con chicas que mantenían romances secretos con hombres prometidos a otras. No.
admitió finalmente Elisa, y la palabra salió más pequeña de lo que pretendía. En este momento, no tengo a nadie. Arthur, que había estado observando la interacción con creciente preocupación por la dirección que tomaba, decidió que era momento de intervenir antes de que su hija, sin querer, cavara más profundo en heridas ajenas. «Lucy, amor, ven aquí», dijo suavemente. La niña obedeció, pero no sin antes tomar la mano de Elisa y darle un pequeño apretón antes de regresar junto a su padre. Arthur se aclaró la garganta. La educación aristocrática que había recibido durante toda su vida le decía que ya había hecho suficiente, que había cumplido con su deber de caballero al ofrecer el pañuelo. Pero la voz de Catherine en su memoria y la expresión en el rostro de esa joven lo impulsaban a ir más allá. «Perdone la intromisión, señorita», comenzó midiendo cuidadosamente sus palabras. «No es mi intención ser indiscreto ni comprometerla de ninguna manera. Pero esta estación cerrará sus puertas en unas horas, y el área circundante no es segura después del anochecer, especialmente para una dama sola. ¿Tiene algún lugar al que pueda acudir? ¿Algún conocido en la ciudad que pueda ayudarla?» Elisa sabía que debería mentir. Debería decir que sí, que tenía una tía esperándola o una amiga que vendría a buscarla. Pero estaba demasiado cansada para inventar historias, y algo en la honestidad directa de este hombre la hacía incapaz de responder con falsedades. «No, milord», respondió, y el título salió automáticamente al reconocer su estatus. «No tengo a dónde ir. Había hecho planes que no resultaron como esperaba, y en el proceso de hacer esos planes, cerré las puertas que tenía abiertas». Arthur asintió lentamente, como si estuviera procesando no solo las palabras, sino también todo lo que no se decía. Miró el vestido de novia simple, la maleta pequeña a sus pies, la carta arrugada que aún sostenía en una mano. «Entiendo», dijo finalmente, «o al menos creo que entiendo lo suficiente para no hacer preguntas que no son de mi incumbencia». Se produjo un momento de silencio mientras Arthur luchaba consigo mismo. Era una decisión impulsiva, algo completamente fuera de su carácter habitual. Pero los últimos 6 meses le habían enseñado que la vida era demasiado corta para no actuar cuando la conciencia lo llamaba a hacerlo. «Señorita», dijo lentamente, «lo que voy a proponerle puede parecer impropio, y tiene todo el derecho de rechazarlo, pero le pido que al menos escuche mi oferta antes de decidir». Elisa lo miró con una mezcla de aprensión y curiosidad. Había aprendido a desconfiar de las ofertas de hombres desconocidos, especialmente cuando una se encontraba en una posición vulnerable. Pero algo en la forma en que este hombre la miraba, con respeto genuino en lugar de la codicia que había visto en otros ojos masculinos, la hizo mantener la boca cerrada y esperar. «Mi nombre es Arthur Pembroke, conde de Ashford», se presentó formalmente. «Vivo en una propiedad en el campo, a 2 horas de aquí, con mis 2 hijos. Como habrá escuchado de mi hija, mi esposa falleció hace 6 meses. Desde entonces he tenido dificultades para encontrar a alguien adecuado para cuidar de Lucy. Las niñeras que he contratado son competentes, pero frías. Mi hija necesita más que competencia. Necesita a alguien que entienda el dolor, que pueda ofrecerle calidez genuina, no solo el cumplimiento profesional de deberes». Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. «En los pocos minutos que llevo observándola, he visto más humanidad y fortaleza que en meses de entrevistas con candidatas impecablemente educadas. Sé que esto es irregular, sé que no me conoce, pero le ofrezco un empleo como institutriz de mi hija, con alojamiento, comida y un salario justo. No le ofrezco caridad, señorita. Le ofrezco trabajo honesto a cambio de que ayude a mi familia a sanar, de la misma manera en que quizás estar en un nuevo lugar pueda ayudarla a usted a hacer lo mismo». Elisa lo miró atónita. De todas las cosas que había imaginado que podría pasar en esa tarde terrible, esto no estaba entre ellas. No era una proposición indecente, no era una oferta de ayuda condescendiente que la convertiría en una deudora eterna. Era un trabajo real ofrecido con respeto y sin aparente intención oculta. «Ni siquiera sabe mi nombre», respondió Elisa, casi aturdida. «Ni nada sobre mí,
sobre mi educación o mis capacidades. Es cierto, admitió Arthur, pero sé algo más importante. Sé reconocer la dignidad cuando la veo. He visto cómo mantiene la compostura a pesar de estar claramente destrozada por dentro. He visto cómo respondió a mi hija con gentileza cuando habría sido perfectamente comprensible ignorar a una niña entrometida. Y he visto en sus ojos que comprende lo que significa perder algo importante y aún así buscar la forma de seguir adelante. Esas cualidades no se enseñan en ninguna academia para señoritas. Lucy, que había estado escuchando con atención, se animó visiblemente. «¿Vas a venir con nosotros?», preguntó con esperanza evidente. «Podríamos leer juntas y jugar con mis muñecas, y podrías conocer a Edmund, aunque él todavía es muy pequeño y solo duerme y llora». Elisa sintió que se le cerraba la garganta. Era tentador, peligrosamente tentador, pero también aterrador. ¿Qué sabía ella sobre ser institutriz? Había recibido una educación básica de su madre. Sabía leer y escribir bien, conocía algo de francés y podía tocar el piano lo suficiente como para acompañar canciones sencillas. ¿Sería eso suficiente? «Milord», comenzó cuidadosamente. «Aprecio enormemente su oferta, más de lo que las palabras pueden expresar. Pero debo ser honesta con usted. No soy una institutriz formalmente educada. Mi preparación es limitada. Sé las cosas básicas que una madre de clase media enseña a su hija, nada más». «Lucy tiene 3 años», señaló Arthur con una leve sonrisa. «No necesita a alguien que le enseñe latín o geometría avanzada todavía. Necesita a alguien que le lea historias, que le enseñe a ser amable, que note cuando está triste y sepa abrazarla. Esas son las lecciones más importantes a su edad. El resto puede venir después, o podemos contratar tutores especializados cuando sea necesario». Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión tornándose más seria. «Señorita, no le estoy pidiendo que sea perfecta, le estoy pidiendo que sea humana, compasiva y presente. Basándome en lo poco que he visto, creo que puede ser esas 3 cosas. El resto es negociable». Elisa miró su maleta, luego el vestido que llevaba puesto, luego el reloj de la estación que marcaba las 5:30. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Pronto oscurecería, y entonces estaría realmente perdida. Esta oferta, por improbable que fuera, era un salvavidas lanzado en el momento exacto en que se estaba hundiendo. Pero más que eso, había algo en la honestidad directa de este hombre, en la forma en que no la trataba como un objeto de lástima, sino como un ser humano capaz que atravesaba un momento difícil, que resonaba con algo profundo en su interior. «Mi nombre es Eliza Moore», dijo finalmente enderezando los hombros a pesar de la fatiga. «Y si está dispuesto a arriesgarse con alguien cuya única calificación es haber sobrevivido a este día, entonces acepto su oferta. No sé si seré la institutriz que su hija necesita, pero le prometo que intentaré serlo con todo mi corazón». Arthur asintió, y por primera vez desde que Elisa lo había visto, una sonrisa genuina cruzó brevemente su rostro. «Entonces, señorita Moore, le agradezco que se arriesgue con nosotros tanto como nosotros nos arriesgamos con usted. Y ahora, si me permite, tenemos un tren que tomar. Pembroke Hall la espera». El viaje en tren fue una experiencia surrealista para Eliza. Apenas unas horas antes, había estado esperando abordar un tren con Henry hacia una nueva vida como su esposa. Ahora viajaba con un aristócrata viudo, sus 2 hijos y una niñera silenciosa que había aparecido de algún lugar para ocuparse del bebé, hacia un futuro completamente diferente que no había imaginado ni en sus sueños más descabellados. Lucy se había quedado dormida acurrucada contra Elisa durante el trayecto, su pequeña mano aferrada al dobladillo del vestido de novia, como si temiera que la nueva institutriz pudiera desaparecer si la soltaba. El peso cálido de la niña contra su costado era reconfortante de una manera que Elisa no esperaba. Había algo profundamente sanador en ser necesitada de forma tan simple y honesta. Arthur pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Ocasionalmente sus ojos se deslizaban hacia Eliza y Lucy, y algo en su expresión se suavizaba brevemente
antes de volver a la melancolía distante. Elisa se preguntaba qué estaba pensando, si se arrepentía de su decisión impulsiva, si al llegar a casa la dejaría en las dependencias del servicio y pretendería que este extraño encuentro nunca había sucedido. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, la oscuridad ya había caído por completo. Pembroke Hall se alzaba contra el cielo nocturno como una silueta sólida, sus ventanas iluminadas prometiendo calidez en el frío invernal. No era un castillo de cuento de hadas, pero era imponente a su manera. Una casa señorial de piedra gris con 3 pisos, jardines que se extendían hacia la oscuridad y establos a un lado que Elisa apenas podía distinguir en la penumbra. El recibimiento fue interesante. El mayordomo, un hombre mayor de expresión severa llamado señor Whitmore, abrió la puerta con la eficiencia de décadas de servicio. Sus ojos se deslizaron sobre Elisa, notando instantáneamente el vestido de novia arrugado, la maleta barata, el cabello despeinado por el viaje. Su expresión no cambió, pero Elisa sintió el juicio silencioso tan claramente como si hubiera gritado sus pensamientos. «Whitmore», dijo Arthur con tono firme pero no hostil, «esta es la señorita Eliza Moore, la nueva institutriz de Lucy. Por favor, prepara la habitación azul de la 2ª planta y asegúrate de que tenga todo lo necesario esta noche. Mañana organizaremos el resto de los detalles». «Como desee, milord», respondió el mayordomo con una reverencia perfecta que de alguna manera transmitía desaprobación sin mostrarla abiertamente. La señora Hensworth, el ama de llaves, fue más cálida pero igualmente curiosa. Era una mujer robusta de unos 50 años, con mejillas rosadas y ojos que no perdían detalle. Tomó a Elisa bajo su ala de inmediato, aunque fuera solo para poder interrogarla adecuadamente más tarde. «Pobre criatura», murmuró llevando a Eliza escaleras arriba. «Debe estar exhausta. No se preocupe por nada esta noche, querida. Mañana será tiempo suficiente para entender cómo funcionan las cosas aquí». La habitación azul era más grande que toda la habitación que Elisa había alquilado en Londres. Tenía una cama con dosel, cortinas de terciopelo azul oscuro, un armario de roble tallado, un escritorio junto a la ventana y su propia chimenea donde ya ardía un fuego acogedor. Era el tipo de habitación que Elisa había visto solo en sus fantasías más extravagantes. «El baño está al final del pasillo», explicó la señora Hensworth. «Compartes con la señorita Collins, la niñera del bebé, pero ella es muy limpia y organizada. No te molestará. El desayuno para el personal se sirve a las 7 en la cocina, pero supongo que el Lord querrá que comas con la familia, al menos al principio, hasta que nos acostumbremos todos a la nueva rutina. ¿Tienes hambre ahora? ¿Puedo traerte algo de la cocina?» Elisa se dio cuenta de que no había comido nada desde el desayuno, unas 14 horas atrás. Su estómago gruñó en respuesta, respondiendo la pregunta por ella. La señora Hensworth sonrió. «Pensé que sí. Espera aquí, volveré en unos minutos». Sola por primera vez en horas, Eliza se dejó caer en la silla junto al escritorio y miró a su alrededor con asombro. ¿Qué había pasado? Esta mañana se había despertado en su estrecha cama de pensión, emocionada y aterrada por su fuga. Esta noche estaba en una mansión aristocrática, empleada como institutriz de una familia que no conocía hace 6 horas. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver los jardines iluminados por la luna, los árboles que se balanceaban suavemente con el viento invernal y, más allá, campos que se extendían hasta perderse en la oscuridad. Era un mundo completamente diferente al Londres abarrotado y gris que conocía. Era silencioso, espacioso, casi intimidantemente tranquilo. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Antes de que pudiera responder, Lucy entró corriendo, ya en camisón y con el cabello recién cepillado. Detrás de ella venía Arthur, que se detuvo en el umbral con expresión casi apenada. «Perdone la intromisión, señorita Moore», dijo. Lucy insistió en venir a darle las buenas noches. «Está preocupada de que puedas desaparecer mientras duerme». Elisa se arrodilló para estar a la altura de la niña, quien se lanzó a sus brazos con una confianza que hizo que su corazón se apretara. «No voy a desaparecer», prometió Elisa, abrazando a la pequeña. «Estaré aquí mañana por la mañana, y pasado mañana,
y todos los días después de eso, siempre que tu papá me permita quedarme. ¿Lo prometes?, preguntó Lucy mirándola con esos ojos grandes que habían visto demasiada pérdida para su corta edad. «Lo prometo», respondió Eliza con firmeza, sorprendiéndose a sí misma por cuánto quería mantener esa promesa. Lucy sonrió, le dio un beso rápido en la mejilla y corrió de vuelta hacia su padre. «Ya puedo dormir», anunció. «Ahora sé que Eliza estará aquí mañana». Arthur la levantó en brazos, pero sus ojos permanecieron en Eliza mientras hablaba. «Señorita Moore, mañana después del desayuno hablaremos sobre la rutina diaria, las expectativas y todo lo demás. Por esta noche, simplemente descanse. Y gracias por aceptar la promesa de una niña con tanta seriedad. Significa más de lo que puede imaginar». Después de que se fueron, la señora Hensworth regresó con una bandeja que contenía sopa caliente, pan fresco, queso y una tetera humeante. Eliza comió mecánicamente, procesando apenas el sabor, porque su mente estaba demasiado ocupada tratando de entender su nueva realidad. Más tarde, acostada en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida, Eliza miró el techo y pensó en el día increíble que había vivido. Esta mañana había sido Eliza Moore, la prometida secreta de Henry Ashford, lista para fugarse y comenzar una nueva vida. Esta noche era Eliza Moore, institutriz de una familia aristocrática, durmiendo en una mansión que era más grande que cualquier edificio en el que hubiera vivido. No sabía si esta situación duraría. No sabía si sería buena en este trabajo para el que no tenía entrenamiento formal. No sabía cómo los otros criados la tratarían, o qué esperaban exactamente de ella, o si el propio Lord Pembroke se arrepentiría de su decisión impulsiva cuando la luz del día revelara todas sus deficiencias. Pero por primera vez desde que abrió la carta de Henry en la estación, sintió algo que no era desesperación pura. Era una mezcla extraña de esperanza cautelosa, gratitud y la determinación de que, pasara lo que pasara, no desperdiciaría esta segunda oportunidad que la vida le había dado de la forma más inesperada. Los primeros días en Pembroke Hall fueron un torbellino de aprendizaje, ajustes y momentos incómodos. Eliza descubrió rápidamente que había una jerarquía compleja entre el personal de servicio, y su posición como institutriz la colocaba en un limbo extraño. No era exactamente una criada, pero tampoco era parte de la familia. Era algo intermedio, lo que significaba que comía sola en un pequeño salón destinado a las gobernantas, aunque ella era la única, pero se le esperaba en el salón principal para las lecciones con Lucy. Los otros sirvientes la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. La historia de su llegada en vestido de novia se había extendido rápidamente por la casa, adornándose con cada repetición. Algunos la trataban con lástima mal disimulada, otros con desconfianza, como si fuera una cazafortunas que había engañado al Lord en un momento vulnerable. Solo la señorita Collins, la niñera del bebé Edmund, mostró una amabilidad genuina y sin juicios. Era una mujer de unos 30 años, eficiente y callada, que había servido a la familia desde que Lucy era bebé. Una tarde, mientras Eliza luchaba con el corsé de un vestido prestado, sus propias ropas eran demasiado pobres para su nueva posición, y la señora Hensworth había insistido en proporcionarle algunos vestidos más apropiados. La señorita Collins se ofreció a ayudar. «No les hagas caso», dijo mientras ajustaba los cordones. «Están aburridos y les gusta tener algo de qué hablar. En un mes ya se habrán olvidado de tu llegada dramática y estarán murmurando sobre otra cosa». «¿Y tú?», preguntó Eliza cautelosamente. «¿También crees que engañé al Lord para conseguir este puesto?». La señorita Collins la miró con expresión seria. «Vi cómo interactuaste con Lucy ese primer día. Vi la promesa que le hiciste. Una mujer con malas intenciones no se tomaría tan en serio la palabra dada a una niña de 3 años. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «he visto a suficientes cazafortunas en mi tiempo para reconocer una. Tú no eres una de ellas. Eres solo una mujer que tuvo un día terrible y la suerte de encontrarse con un hombre decente en el momento indicado». El trabajo con Lucy resultó ser más natural de lo que Eliza había temido.
La niña era inteligente, curiosa y, bajo su exterior de buena educación, profundamente necesitada de atención y afecto. Las lecciones formales eran sencillas: reconocimiento de letras, números básicos, algo de francés simple. Pero era en los momentos informales donde Elisa sentía que realmente estaba marcando una diferencia. Cuando Lucy tenía pesadillas sobre su madre, era Elisa quien la acunaba hasta que volvía a dormirse. Cuando la niña hacía preguntas difíciles como ¿por qué mamá tuvo que irse?, era Elisa quien encontraba las palabras para responder con honestidad sin quitarle toda esperanza. Cuando Lucy simplemente necesitaba sentirse segura, era Eliza quien ofrecía un regazo cálido y brazos abiertos. Arthur observaba todo esto a distancia. No se entrometía en las lecciones, pero Eliza lo sorprendía frecuentemente, parado en el umbral de la sala de estudio, observando en silencio. Al principio esto la ponía nerviosa. Pensaba que estaba evaluándola, buscando errores o señales de que había cometido un error al contratarla. Pero gradualmente se dio cuenta de que no era evaluación lo que veía en su rostro. Era algo más parecido a alivio, mezclado con tristeza. Una tarde, mientras Lucy dibujaba en su cuaderno, Arthur finalmente entró completamente en la habitación en lugar de quedarse en el umbral. «¿Puedo robar un momento de su tiempo, señorita Moore?», preguntó formalmente, aunque sus ojos mostraban algo más suave que su tono. «Por supuesto, milord», respondió Eliza, dejando que Lucy continuara con sus dibujos. Arthur se acercó a la ventana, mirando los jardines. Parecía estar luchando por encontrar las palabras correctas. «Quiero agradecerle», dijo finalmente, «no solo por enseñarle a Lucy sus letras o sus números, sino por devolverle algo que creí que había perdido para siempre». «¿Qué cosa, milord?», preguntó Elisa suavemente. «Su risa», respondió Arthur, y su voz se quebró ligeramente. No la había escuchado reír realmente desde que Catherine murió. Sonreía educadamente. Cumplía con lo que se esperaba de ella, pero no había alegría real. «Ayer la escuché reír en el jardín mientras usted le contaba una historia sobre un conejo travieso. Reír de verdad, con todo su pequeño ser. No sabe cuánto significa eso para mí». Elisa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a Lucy, que seguía absorta en sus dibujos, ajena a la conversación de los adultos. «Ella es especial», dijo Elisa. «Es resiliente, pero también frágil. Creo que ha estado aguantando mucho para no preocuparlo más a usted. Necesitaba un espacio donde pudiera simplemente ser una niña otra vez, sin sentir que tenía que ser fuerte o perfecta». Arthur la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «¿Y usted, señorita Moore, también está aguantando mucho?». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado cómo estaba desde que llegó. Todos asumían que debía estar agradecida, aliviada, contenta con su buena fortuna. Y lo estaba. Pero eso no significaba que no cargara con el peso de la traición de Henry, la humillación de ese día en la estación, la pérdida de todas las esperanzas que había tenido para su futuro. «A veces», admitió honestamente, «pero estar aquí, tener un propósito, cuidar de Lucy, ayuda. Me da algo en qué enfocarme además de mis propios fracasos». «No fueron fracasos», dijo Arthur con firmeza. «Fue un hombre que no supo ver su valor. Eso habla de sus deficiencias, no de las suyas». Las palabras resonaron en Elisa, similar a lo que el propio Arthur le había dicho en la estación. Era extraño ser vista con tanta claridad por alguien que apenas la conocía, cuando Henry, que había jurado amarla, nunca pareció verla realmente. Los días se convirtieron en semanas. Elisa estableció una rutina con Lucy: lecciones por la mañana, paseos por el jardín después del almuerzo, lectura antes de la siesta y por las tardes, actividades más creativas como dibujo o música. Elisa había mencionado casualmente que tocaba un poco el piano, y Arthur había insistido en que usara el piano de cola del salón de música, un instrumento magnífico que había pertenecido a su difunta esposa. La primera vez que Eliza se sentó frente al piano, sintió las manos temblar. Era un instrumento tan fino, tan caro, tan lleno de memorias de alguien que sin duda había sido mucho más talentosa que ella. Pero Lucy la miraba con expectación, y Eliza
No podía decepcionar a la niña. Comenzó con algo simple, una canción de cuna que su madre le había enseñado. Sus dedos encontraron las teclas con una familiaridad reconfortante y pronto se perdió en la música. No se dio cuenta de que Arthur había entrado hasta que terminó la pieza. «Mi esposa tocaba esa misma canción para Lucy cuando era bebé», dijo suavemente, sin reproche en su voz. «No la he escuchado en casi un año. Gracias por traerla de vuelta a esta casa». Elisa se giró en el banco del piano, insegura de cómo responder. Vio lágrimas en los ojos de Arthur, pero también algo parecido a paz. «Si prefiere que no toque el piano de su esposa», comenzó, pero Arthur negó con la cabeza. «No, por favor, tóquelo». Catherine habría odiado ver este instrumento silencioso. Ella creía que la música era para compartirse, no para guardarse como una reliquia intocable. «Tóquelo tan frecuentemente como desee. Y si pudiera, ¿podría enseñarle a Lucy? Me gustaría que mi hija mantuviera esa conexión con su madre». Fue en ese momento que Elisa comprendió algo fundamental sobre Arthur Pembroke. No estaba buscando reemplazar a su esposa muerta, estaba buscando formas de mantener viva su memoria mientras permitía que la vida continuara. Era un equilibrio delicado, doloroso pero necesario. «Será un honor», respondió Elisa. «Y milord, gracias por confiar en mí. Sé que esta no es una situación convencional. Sé que probablemente hay muchas institutrices más calificadas que yo, pero haré todo lo posible para ser digna de su confianza». Arthur sonrió, y fue la primera sonrisa completa que Elisa había visto en su rostro. «Señorita Moore, ya ha demostrado ser digna de mucho más que mi confianza. Ha demostrado ser exactamente lo que esta familia necesitaba, incluso cuando nosotros mismos no sabíamos qué era». El invierno comenzó a ceder paso a la primavera. Los jardines de Pembroke Hall se llenaron de narcisos y jacintos. Los árboles recuperaron su follaje, y con el cambio de estación llegaron también cambios en las relaciones dentro de la casa. Elisa ya no era la extraña recién llegada. Se había ganado el respeto genuino del personal, especialmente después de que ayudara durante una crisis cuando la señora Hensworth cayó enferma y Eliza tomó las riendas de organizar la casa sin un momento de duda. El señor Whitmore, aunque nunca efusivo, comenzó a preguntarle su opinión sobre asuntos relacionados con Lucy, un signo de respeto del mayordomo que no otorgaba fácilmente. Lucy florecía. La niña que había estado pálida y callada cuando Elisa llegó ahora corría por los jardines, reía abiertamente y había empezado a hacer preguntas interminables sobre todo lo que veía. Sus lecciones avanzaban bien, pero más importante, su espíritu había vuelto a brillar. Edmund, el bebé, también estaba creciendo. Ya tenía 8 meses y comenzaba a mostrar personalidad. Elisa se encontraba frecuentemente cuidándolo cuando la señorita Collins necesitaba ayuda, y el pequeño había empezado a extender sus brazos hacia ella cuando la veía, un gesto que derretía su corazón cada vez. Pero era la relación con Arthur la que había evolucionado de manera más significativa y complicada. Ya no mantenían la distancia formal de empleador y empleada. Las conversaciones en el umbral de la sala de estudio se habían convertido en caminatas vespertinas por los jardines, mientras Lucy jugaba bajo la supervisión de la señorita Collins. Las miradas fugaces se habían transformado en momentos prolongados donde ambos parecían buscar palabras que no terminaban de pronunciarse. Elisa era lo suficientemente honesta consigo misma para admitir que sus sentimientos hacia Arthur habían crecido más allá del respeto profesional, pero también era lo suficientemente sabia, o al menos así lo esperaba, para no confundir gratitud con amor. Había cometido ese error con Henry, creyendo que su atención era amor cuando en realidad era solo entretenimiento hasta que las consecuencias se volvieran demasiado reales. Con Arthur era diferente. No había promesas grandilocuentes, no había declaraciones románticas susurradas en la oscuridad. En cambio, había respeto mutuo, conversaciones genuinas sobre temas que iban desde filosofía hasta las mejores formas de enseñar a leer a los niños, y una comodidad creciente en la presencia del otro que se sentía más profunda que cualquier pasión tempestuosa.
El momento decisivo llegó de la manera más inesperada. Un martes por la tarde, mientras Eliza y Lucy paseaban por el pueblo cercano para comprar cintas nuevas para el cabello de la niña, se encontraron cara a cara con Henry. Él había cambiado poco en los 4 meses desde la estación. Quizás su ropa era un poco más fina, su porte un poco más confiado. Estaba acompañado por una joven rubia de aspecto refinado y expresión aburrida, que sin duda era la heredera con la que su padre lo había comprometido. «Eliza», dijo Henry deteniéndose abruptamente. Su prometida lo miró con curiosidad mal disimulada. «Yo no esperaba verte aquí». Eliza sintió una oleada de emociones contradictorias. Parte de ella quería ser pequeña. Quería que él viera cómo había caído en el mundo, convirtiéndose en una simple empleada. Pero otra parte, la parte que había crecido en estos meses, se enderezó con dignidad. «Lord Ashford», respondió con tono neutral, sin darle la familiaridad de usar su nombre de pila. «Qué sorpresa encontrarlo aquí». Lucy, percibiendo la tensión, se aferró más fuerte a la mano de Eliza. «¿Quién es señorita Eliza?», preguntó la niña con esa franqueza infantil que podía ser incómoda o liberadora dependiendo del momento. «Un viejo conocido», respondió Eliza suavemente. «Nadie importante». Las palabras golpearon a Henry visiblemente. Su prometida, claramente aburrida del intercambio, tiró de su brazo. «Henry, tenemos que ir. No podemos llegar tarde al té con los Worthington». Henry asintió, pero sus ojos permanecieron en Eliza un momento más. «¿Te ves bien?», dijo finalmente. «Diferente. No sé. ¿Feliz, quizás?». Eliza se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. A pesar de que su situación no era lo que había imaginado 4 meses atrás, a pesar de que era una empleada en lugar de una esposa, a pesar de todas las formas en que sus planes originales se habían desmoronado, era más feliz ahora que cuando había estado planeando fugarse con Henry. «Sí», respondió honestamente. «Lo soy». El encuentro fue breve, pero resonó en Eliza durante días. Esa noche, después de acostar a Lucy, se encontró en la biblioteca mirando el fuego sin realmente verlo, procesando la revelación de que Henry ya no tenía poder sobre ella. No sentía dolor por haberlo perdido. No sentía satisfacción por mostrarle que había sobrevivido. Solo sentía una tranquila indiferencia, como si fuera un capítulo de un libro que había cerrado hace mucho tiempo. «¿Penny por sus pensamientos?». La voz de Arthur la sobresaltó. Había entrado sin que ella lo escuchara. Eliza consideró evadir la pregunta, pero había aprendido que Arthur apreciaba la honestidad por encima de la cortesía vacía. «Me encontré con Henry hoy», dijo simplemente. «El hombre que me dejó en la estación». Arthur se tensó visiblemente, pero mantuvo su voz controlada. «¿Y cómo se sintió ese encuentro?». «Extraño», admitió Eliza. Esperaba sentir algo más. Dolor, rabia, incluso satisfacción de que él me viera en mejor situación de alguna forma retorcida. Pero no sentí nada de eso. Solo alivio. Alivio de que no me casé con él, de que el destino intervino de la forma más dolorosa pero necesaria. Arthur se acercó, tomando asiento en el sillón adyacente al de ella. «Los giros del destino son curiosos», reflexionó. «Si él no la hubiera abandonado, usted no estaría aquí. Lucy no tendría a alguien que la ama genuinamente. Yo no tendría...». Se detuvo, como reconsiderando sus palabras. «Esta casa no sería lo que se ha convertido». «¿Y qué se ha convertido?», preguntó Eliza suavemente. «Un hogar otra vez», respondió Arthur con honestidad cruda. «Después de que Catherine murió, esto era solo una estructura con habitaciones y deberes. Ustedes dos, usted y Lucy juntas, le devolvieron el alma. Devolvieron la risa, la música, la sensación de que las paredes guardan memorias felices en lugar de solo tristeza». Hubo un largo silencio entre ellos, cargado de cosas no dichas. Finalmente, Arthur respiró profundo y se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas entre sus rodillas. «Señorita Moore, Eliza, necesito hablar con honestidad con usted, y necesito que usted sea igualmente honesta conmigo». El uso de su nombre de pila
hizo que el corazón de Elisa latiera más rápido. Siempre lo he sido, milord. Arthur, corrigió él. Si vamos a tener esta conversación, necesito que me llame Arthur, al menos por esta noche. Muy bien. Arthur. Él sonrió brevemente ante el sonido de su nombre en sus labios. Luego su expresión se volvió seria nuevamente. No puedo fingir más que lo que siento por usted es simplemente gratitud por el trabajo que hace con Lucy. No puedo pretender que las caminatas vespertinas son solo sobre discutir su progreso educativo. Y no puedo seguir ignorando que cuando no está cerca, la casa se siente vacía de una manera que no tiene nada que ver con mi hija. Elisa se quedó sin aliento, sin atreverse a interrumpir. Sé que esto es complicado, continuó Arthur. Sé que hay diferencias de clase que la sociedad considera insalvables. Sé que podría parecer que estoy aprovechándome de mi posición como su empleador. Y más que nada, sé que usted acaba de salir de una situación donde un hombre le hizo promesas que no cumplió. Sería cruel de mi parte presionarla de cualquier manera cuando depende de mí para su sustento y hogar. Hizo una pausa, buscando sus ojos. Así que aquí está mi propuesta, y es genuina sin ninguna condición oculta. Si lo que siente por mí es simplemente gratitud y respeto profesional, dígamelo ahora, y nunca volveré a mencionar esto. Su posición aquí está asegurada independientemente de su respuesta. Lucy la necesita, y yo nunca pondría en riesgo su bienestar por mis propios sentimientos. Pero si hay alguna posibilidad de que usted sienta algo más, algo que podría crecer con tiempo y sin presión, entonces me gustaría cortejarte, propiamente, sin las complicaciones de empleador y empleada, como iguales que exploramos si esto que sentimos es real y duradero. El corazón de Eliza latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. 1000 pensamientos pasaron por su mente en segundos. Era demasiado pronto. Estaba confundiendo seguridad con amor. ¿Qué dirían los criados, la sociedad, el mundo? Pero más que nada, pensó en los últimos 4 meses, en cómo Arthur nunca había intentado aprovechar su posición vulnerable, en cómo la consultaba sobre decisiones importantes relacionadas con Lucy como si su opinión importara, en cómo la miraba no como un objeto de rescate, sino como una persona completa con pensamientos, sentimientos y valor propio, en cómo su presencia la hacía sentir segura, respetada y vista de maneras que Henry nunca había logrado. Arthur, dijo finalmente, probando la libertad de usar su nombre nuevamente. Durante mucho tiempo pensé que sabía lo que era el amor. Pensé que era promesas susurradas y planes secretos. Pensé que era la emoción de hacer algo prohibido y romántico. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Pero estos meses me han enseñado que el amor real es diferente. Es respetar los límites. Es ver el valor en alguien incluso cuando está quebrada. Es ofrecer un pañuelo sin exigir nada a cambio. Es darle tiempo a alguien para sanar antes de pedirle que abra su corazón otra vez. Sus ojos se encontraron con los de él. No sé si esto que siento es amor todavía, pero sé que cuando estoy cerca de ti, me siento más yo misma de lo que me he sentido en años. Sé que tu opinión me importa más que la de nadie, y sé que la idea de construir un futuro contigo no me asusta como debería, considerando lo que pasó la última vez que confié en alguien. «¿Entonces?», preguntó Arthur suavemente, con esperanza y miedo mezclados en su voz. «Entonces sí», respondió Elisa con una sonrisa. «Me gustaría que me cortejaran, propiamente, con tiempo para conocernos no como empleador y empleada, sino como Arthur y Eliza, y ver a dónde nos lleva este camino». Arthur exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante meses. Se levantó y extendió su mano hacia ella. Cuando Elisa la tomó, él la ayudó a levantarse, pero no soltó su mano. «Entonces hagámoslo correctamente», dijo. «Mañana haré que el señor Whitmore anuncie oficialmente al personal que ya no eres empleada de esta casa, sino mi invitada mientras exploramos una posible unión. Silenciaré cualquier murmullo antes de que comience. Y tomaremos nuestro tiempo sin prisas, sin presión, porque si vamos a hacer esto, quiero hacerlo de una manera que nunca te haga dudar de tu valor
o de mis intenciones. Eliza sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de alivio y esperanza, no de dolor. ¿Y Lucy?, preguntó. ¿Cómo le explicamos esto? Arthur sonrió. Creo que Lucy ha estado esperando que nos diéramos cuenta de lo que ella ya sabía. Esa niña es demasiado perceptiva para su propio bien. Como si lo hubiera invocado, un pequeño ruido en la puerta los hizo girar. Lucy estaba allí, en camisón, con su muñeca preferida en brazos. ¿Se van a casar?, preguntó con toda la franqueza de sus 3 años. Porque yo creo que deberían. Eliza nos hace felices y nosotros la hacemos feliz. Mamá habría querido que fuéramos felices otra vez. Arthur se arrodilló para estar a la altura de su hija. No lo sé todavía, corazón. Pero estamos pensando en esa posibilidad. ¿Estarías bien con eso? No es que Eliza vaya a reemplazar a tu mamá. Nadie podría hacer eso. Lo sé, respondió Lucy con una madurez sorprendente. Mamá es mamá y siempre lo será, aquí. Se tocó el corazón. Pero también hay espacio para Eliza. El corazón puede ser grande cuando uno quiere que lo sea. Eliza se arrodilló junto a Arthur y abrazó a la niña. «Eres muy sabia, pequeña», susurró. «Mucho más sabia que muchos adultos». Lucy sonrió y abrazó a ambos, creando un círculo de afecto que se sentía como el comienzo de algo nuevo, pero también como el reconocimiento de algo que había estado creciendo silenciosamente durante meses. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos a Pembroke Hall. Arthur cortejó a Eliza con una combinación de formalidad tradicional y honestidad moderna que la hacía sentir valorada en cada paso. Había paseos en carruaje por el campo, cenas donde conversaban sobre todo desde filosofía hasta sus sueños de infancia, tardes de música donde él simplemente escuchaba tocar mientras trabajaba en su escritorio cercano, y momentos robados en el jardín donde sus manos se encontraban con la promesa de algo más profundo. La sociedad local tuvo sus opiniones, por supuesto. Algunas damas murmuraban sobre lo conveniente del arreglo, insinuando que Eliza había planeado desde el principio atrapar al conde viudo. Otros, especialmente aquellos que habían conocido a Catherine, aprobaban la elección, viendo en Eliza a alguien que amaba genuinamente a los niños y que traía luz de vuelta a una casa que había estado sumida en la oscuridad demasiado tiempo. Arthur, por su parte, dejó muy claro a cualquiera que cuestionara sus decisiones que Eliza no era una cazafortunas, sino una mujer de carácter excepcional, y que cualquiera que insinuara lo contrario encontraría las puertas de Pembroke Hall cerradas para ellos permanentemente. Cuando finalmente pidió su mano en matrimonio, 6 meses después de su conversación en la biblioteca, lo hizo en el mismo banco donde se habían conocido. Había llevado a Eliza y a Lucy de vuelta a la estación de King's Cross, al lugar exacto donde sus vidas se habían cruzado. «Aquí fue donde te vi por primera vez», dijo Arthur, sosteniendo sus manos. «Aquí fue donde decidí no ser un espectador ante el sufrimiento ajeno. No sabía entonces que esa decisión cambiaría mi vida tanto como la tuya. No sabía que al ofrecerte mi mano en ayuda, eventualmente estaría ofreciéndote mi corazón». Se arrodilló, sacando un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro con un zafiro azul rodeado de pequeños diamantes. «Eliza Moore, me has enseñado que el corazón puede amar más de una vez sin traicionar la memoria de lo que se perdió. Me has mostrado que la vida continúa y que no hay vergüenza en abrazar esa continuación. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, no como un rescate o una recompensa, sino como una elección libre de 2 personas que han decidido construir algo nuevo juntos?» Eliza, con lágrimas en los ojos, miró alrededor. El mismo banco, la misma estación, pero todo diferente. Ella era diferente. Ya no era la novia abandonada llorando en un vestido sencillo. Era una mujer que había encontrado su fuerza, su propósito, y eventualmente un amor que no se basaba en promesas vacías, sino en respeto mutuo y tiempo compartido. «Sí», respondió. «1000 veces sí». Lucy, que había estado conteniendo su emoción valientemente, gritó de alegría y se lanzó a abrazar a ambos. Los transeúntes se detuvieron a mirar, algunos sonriendo ante la escena,
otros murmurando, pero ninguno de los tres les importó en absoluto. Porque a veces, las mejores historias no son las que se planean cuidadosamente, sino las que comienzan en los momentos más rotos, cuando dos personas deciden ser testigos del dolor del otro y elegir, contra todas las expectativas, no darse por vencidos ni en sí mismos ni en la posibilidad de segundas oportunidades. Y así, en el mismo lugar donde Elisa había llorado por un futuro que se había desmoronado, ahora reía por un futuro que estaba por construir, uno que no incluía promesas falsas ni abandonos crueles, sino el compromiso genuino de dos almas que habían aprendido que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien que te vea imperfecta y aún así elija quedarse. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que te harán creer en segundas oportunidades, en la dignidad del amor verdadero y en el poder de los gestos de compasión en los momentos más oscuros. Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que a veces los finales más hermosos comienzan en los momentos más dolorosos. Nos vemos en la próxima historia.